Todo comenzaba siempre con un olor. Aquel día en particular era el aroma inconfundible del cordero asado con romero y ajo, una fragancia que se adhería a las impecables cortinas de lino y se deslizaba por los suelos de madera pulida del chalet. La casa, bañada por la luz dorada de la tarde, era un santuario de tranquilidad, pero una tranquilidad superficial, casi escenográfica. Cada rincón, desde el jarrón con flores frescas hasta la manta cuidadosamente doblada sobre el sofá, era una extensión del esfuerzo de Lucía. Era su dinero, ganado con años de trabajo antes de conocerlo, el que había comprado aquel refugio, y era su sudor, su dedicación silenciosa, la que lo mantenía perfecto. Era un escenario meticulosamente preparado para la llegada de un único espectador, su marido, Javier, quien rara vez parecía notar los detalles del decorado, pero sí la ausencia de ellos. Lucía se movía por la cocina, con una gracia ensayada, un ballet doméstico que conocía de memoria. A sus 29 años, un cansancio sutil ya se había instalado en las comisuras de sus ojos, una sombra que el maquillaje no lograba disimular del todo. Se recordaba a sí misma que estos gestos, este esmero en la preparación de la cena, eran actos de amor. Se lo repetía como un mantra mientras regaba el asado con su propio jugo, esperando que aquel sabor, aquella dedicación, finalmente rompieran la barrera de indiferencia que Javier había construido a su alrededor. Sacrificó su carrera, sus ahorros, su propia identidad en el altar de un matrimonio que, en la práctica, la había convertido en una empleada sin sueldo ni reconocimiento. Pero la esperanza, terca y persistente, la hacía creer que hoy, tal vez hoy, sería diferente. El sonido agudo y estridente del teléfono fijo rompió la armonía de la tarde. Fue un corte abrupto, una nota discordante en la sinfonía de calma que ella había orquestado. Lucía se sobresaltó, dejando caer el cucharón sobre la encimera con un ruido metálico que resonó en el silencio. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de anticipación y un temor vago que no sabía nombrar. Se secó las manos en el delantal, un gesto automático, mientras caminaba hacia el aparato que seguía sonando con una insistencia casi violenta. Una parte de ella esperaba que fuera él, avisando que llegaría tarde pero que ya estaba en camino, ansioso por llegar a casa. Otra parte, esa voz pequeña y silenciada en el fondo de su mente, le advertía que las malas noticias siempre llegaban sin previo aviso, con un timbre así de implacable. «Hola», respondió ella, con una calidez en la voz que no sentía en el cuerpo. Al otro lado de la línea, la voz de Javier sonaba lejana, casi desinteresada, como si estuviera hablando del tiempo o de cualquier otra trivialidad. No había prisa en sus palabras, ni el afecto que una esposa esperaría de su marido al final del día. Era una voz funcional, la de alguien que está cumpliendo con una tarea necesaria pero tediosa. Lucía sintió como una capa de hielo comenzaba a formarse lentamente sobre su piel. Escuchaba atentamente, tratando de descifrar el subtexto, el verdadero significado detrás de esa calma artificial. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el auricular, preparándose instintivamente para un impacto que, aunque esperaba, siempre lograba herirla de una forma nueva e inesperada. Y entonces llegaron las palabras, lanzadas con la misma naturalidad con la que se pide la sal en la mesa. «Al final no vengas al aeropuerto, Lucía. Este año, el viaje es algo más íntimo, solo para la familia más directa». La excusa era tan delgada, tan insultantemente transparente, que por un segundo Lucía pensó que había oído mal. Era la tercera vez. El tercer año consecutivo que era excluida del viaje anual de la familia de Javier, un viaje que, irónicamente, se pagaba en parte con el dinero que ella aportaba a la economía común. El olor a cordero asado, que antes le parecía reconfortante, de repente se volvió nauseabundo. La hermosa casa dejó de ser un refugio para convertirse en una jaula dorada, y ella, la guardiana de un hogar al que en realidad no pertenecía. El clic seco de la llamada al finalizar fue como el sonido de una cerradura girando, dejándola encerrada con sus propios pensamientos. Se quedó de pie, inmóvil, con el teléfono aún pegado a la oreja, como si esperara que él volviera a la línea para decir que era una broma de mal gusto. Pero solo había silencio. Un silencio denso y pesado que llenaba cada rincón de la casa que ella había construido con tanto amor. La humillación era una ola helada que le recorría la espalda.
No era solo el hecho de ser excluida de nuevo, sino la normalidad con la que se lo comunicaban, como si su presencia o ausencia fuera un detalle logístico menor. En ese instante, los últimos 3 años de sonrisas forzadas, de excusas inventadas para justificar su ausencia ante sus amigas y de tragar su dolor, se agolparon en su garganta. Su cuerpo empezó a reaccionar antes que su mente. Un temblor incontrolable nació en sus manos, extendiéndose por sus brazos hasta hacerle castañetear los dientes. Intentó volver a la cocina, a la normalidad, a la farsa de que todo estaba bien. Quizás si terminaba de poner la mesa, si servía la cena, podría pretender que esa llamada nunca había ocurrido. Era un mecanismo de defensa que había perfeccionado con el tiempo. Seguir adelante, ignorar la herida, fingir que no dolía. Tomó el plato más bonito, el que usaba en ocasiones especiales, con la intención de servir la porción de cordero que había preparado para sí misma. Sus dedos, torpes y fríos, apenas podían sostener el peso de la cerámica, pero la negación la empujaba a continuar con el ritual. El plato se deslizó de sus manos temblorosas, cayó en cámara lenta, un instante suspendido en el tiempo antes de estrellarse contra las baldosas del suelo, con un estruendo que pareció sacudir los cimientos de la casa. El sonido delató la violencia que ella sentía por dentro, pero no podía expresar. El cordero, la salsa y las patatas se esparcieron por el suelo junto a los afilados fragmentos de porcelana blanca. Lucía miró el desastre, y por primera vez vio un reflejo perfecto de su propia vida. Todo estaba roto, esparcido, arruinado. El matrimonio que había intentado mantener unido, la imagen de esposa perfecta que se había esforzado por proyectar, su propio espíritu, todo yacía hecho añicos a sus pies, imposible de reparar. Era una metáfora tan brutal y tan clara que le robó el aliento. Se arrodilló instintivamente, como si el acto de recoger los pedazos pudiera, de alguna manera, arreglar algo más que el desastre en el suelo. Su mano rozó un trozo de cerámica particularmente afilado y sintió un dolor agudo y punzante en el dedo índice. Una gota de sangre, de un rojo intenso y vibrante, brotó y cayó sobre un fragmento blanco, manchándolo. Esa pequeña herida física fue un ancla que la trajo de vuelta a la realidad. El dolor era real, tangible, a diferencia del dolor emocional que había estado ignorando durante tanto tiempo. Mirando su propia sangre mezclada con los restos de la cena que había preparado con tanto esmero, una claridad gélida la invadió. Ya no había espacio para excusas ni para autoengaños. La verdad estaba ahí, en el suelo, cortante y sucia. No lloró. Las lágrimas que tantas otras veces habían acudido a sus ojos se negaron a salir. En su lugar, sintió como una calma extraña y fría se apoderaba de ella. Era la calma que sigue a la peor parte de la tormenta, cuando ya no queda nada más por destruir. Se levantó lentamente, dejando el desastre en el suelo como si fuera una escena del crimen. El dolor seguía ahí, un nudo apretado en el centro de su pecho, pero ahora estaba acompañado de algo nuevo, una resolución. Una dureza que no sabía que poseía comenzó a cristalizarse en su interior. La mujer que sonreía mientras su mundo se desmoronaba, la que aceptaba la humillación con una dignidad silenciosa, había recibido un golpe mortal, y de sus cenizas, algo completamente diferente estaba empezando a nacer. Apenas unos minutos después de que el silencio se hubiera instalado, su teléfono móvil vibró sobre la encimera de mármol. El sonido, esta vez más sutil pero infinitamente más hiriente, la hizo estremecerse. Era un mensaje de texto de Javier. No era una disculpa, ni una reconsideración. Eran instrucciones. Mamá dice que necesita que le compres las cajas de regalo para los recuerdos del viaje. Las de la tienda del centro, las que tienen lazos de seda. Dice que tú tienes buen gusto para esas cosas. Leer aquello fue como si le echaran sal en una herida abierta. La audacia, la absoluta falta de consideración, la reducían a una mera asistente. No solo era invisible como esposa, sino que ahora se esperaba que fuera la cómplice sonriente y eficiente de su propia exclusión, como si fuera un acto de masoquismo, un impulso por confirmar la profundidad de su aislamiento. Abrió el grupo de WhatsApp de la familia Martínez. El chat estaba en plena efervescencia. Su cuñada acababa de compartir una foto de las maletas ya hechas, con un pie de foto lleno de emojis de aviones y palmeras. Su suegra respondía con un audio, riendo y hablando de lo maravilloso que sería pasar esos días, solo los de verdad,
los de siempre. Nadie preguntó por ella. Nadie mencionó su nombre. Era un fantasma en su propia vida, viendo a través de una ventana digital cómo la familia para la que había sacrificado tanto celebraba su inexistencia. Cada mensaje, cada foto, cada risa virtual, era un clavo más en el ataúd de la mujer ingenua que había sido hasta esa misma tarde. Se sentó en el escalón de la escalera, en la penumbra del pasillo, con el desastre de la cocina todavía a la vista. Su mente, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a trabajar con una lógica fría y despiadada. Empezó a conectar los puntos, a ver el patrón que se había negado a reconocer. Recordó la vez que Javier olvidó su aniversario y lo compensó con un ramo de flores comprado en el supermercado. Recordó las sonrisas condescendientes de su suegra cuando elogiaba la casa de Javi. Recordó cada interrupción, cada opinión suya desestimada en público, cada broma a su costa que la hacía sentir pequeña e insignificante. No era un descuido, no era una torpeza, era una estrategia, una campaña sistemática de anulación que ella había permitido, día tras día. Y entonces, el pensamiento más doloroso de todos la golpeó con la fuerza de un puñetazo. La casa. Este chalet, su único orgullo, el único lugar en el mundo donde se sentía segura. Recordó con una claridad vergonzosa el día en que firmó la hipoteca, sola, con el dinero de la herencia de su abuela. Y recordó la conversación, meses después de la boda, en la que Javier, con su encanto calculador, la convenció de añadir su nombre a la escritura. Es solo para mantener las apariencias, mi amor, para que todo esté en orden a nivel legal, para que seamos un equipo en todo. Ella, ciega de amor, había accedido sin dudar. Ahora entendía. No se trataba de apariencias, se trataba de control. Le había entregado la mitad de su único patrimonio, a cambio de promesas vacías. Subió a su habitación y se encerró en la oscuridad, acurrucada en la cama que de repente se sentía enorme y fría. Su teléfono vibró una última vez. Era Javier de nuevo. Por cierto, no te olvides de regar las plantas mientras no estamos. Eres la mejor, gracias. Y fue entonces cuando ocurrió. Un sonido extraño brotó de su garganta, un sonido que no reconoció como propio. Era una risa amarga, rota, casi histérica, que llenó el silencio del dormitorio. Se reía de la ironía, de la humillación final, de su propia y monumental estupidez. Se reía porque llorar ya no era suficiente. Esa risa fue la ruptura definitiva, el sonido de la última cuerda que la mantenía atada a esa farsa rompiéndose para siempre. Cuando la risa se apagó, un silencio absoluto descendió sobre ella, y en ese vacío tuvo una epifanía. Ya no había dolor, ni tristeza, ni autocompasión, solo una claridad tan pura y afilada como los cristales rotos en el suelo de la cocina. Vio a Javier, no como el hombre del que se había enamorado, sino como un parásito que se había alimentado de su amor, de su dinero y de su energía. Vio a su familia, no como parientes políticos difíciles, sino como una manada de depredadores que habían disfrutado del espectáculo de su sumisión. Y lo más importante, se vio a sí misma. No como una víctima indefensa, sino como una persona que había permitido que todo aquello sucediera por miedo a la soledad. La venda no solo se había caído, se había desintegrado. La decisión no llegó con un grito de rabia ni con un portazo. Nació en el silencio y la quietud de esa habitación oscura. La Lucía que aguantaba y perdonaba había muerto en el transcurso de esa tarde. La que renacía ahora era diferente. Era fría, era metódica, era calculadora. No buscaría un enfrentamiento emocional, porque sabía que en ese terreno Javier siempre ganaba con su indiferencia. No, esta vez jugaría en un tablero completamente nuevo, con reglas que él ni siquiera sabía que existían. Sus dedos, que antes temblaban sin control, ahora se movían con una precisión firme sobre la pantalla de su teléfono. Buscó un nombre en su lista de contactos, un nombre que representaba la fuerza y la inteligencia que ella misma había olvidado que poseía. Abrió una nueva conversación. El destinatario, Carla, su mejor amiga desde la universidad, pero también una de las abogadas más tenaces que conocía. Sus dedos teclearon un mensaje corto, directo, sin un ápice de sentimentalismo. 5 palabras que cambiarían el resto de su vida. Necesito asesoramiento legal. Es urgente.
Cada letra era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre su pasado y su futuro. Pulsar el botón de enviar fue un acto liberador y aterrador a partes iguales. Era el punto de no retorno. El sonido de la notificación de mensaje enviado fue el pistoletazo de salida de una guerra silenciosa que estaba dispuesta a ganar, costara lo que costara. La respuesta de Carla no tardó ni 30 segundos en llegar, un faro de luz en su oscuridad. No hizo preguntas. No pidió detalles. Solo 2 frases que lo significaban todo. Para lo que necesites, a la hora que sea, estoy contigo. Lucía leyó el mensaje una y otra vez, y por primera vez en horas, sintió que podía respirar hondo. No estaba sola. Esa simple confirmación de lealtad incondicional fue como una inyección de adrenalina. Se levantó de la cama, ya no como una mujer derrotada, sino como una estratega. Miró a su alrededor, a la habitación decorada con un gusto que Javier siempre ignoró, y su perspectiva cambió. Ya no era su hogar, era el campo de batalla, y cada objeto, cada mueble, era parte de un patrimonio que iba a reclamar. Su mente, ahora despejada y enfocada, se dirigió hacia un lugar específico de la casa, el despacho de Javier, un santuario prohibido al que ella rara vez entraba, lleno de estanterías con libros que nunca leía y una mesa de roble macizo que simbolizaba su autoridad. Siempre había respetado su privacidad, su espacio. Qué tonta había sido. Ahora entendía que no era un espacio de trabajo, sino una caja fuerte de secretos. ¿Qué habría en los cajones cerrados con llave? ¿Qué contenía el disco duro de su ordenador, protegido por una contraseña que ella no conocía? Una idea, fría y precisa, comenzó a tomar forma en su cabeza. Antes de llamar a Carla, antes de dar el siguiente paso, necesitaba pruebas. Necesitaba munición. La caza acababa de comenzar. La noche había caído por completo, envolviendo la casa en un manto de silencio que ahora parecía cómplice. Lucía ya no era la dueña de aquel hogar, sino una intrusa moviéndose en las sombras. Se detuvo frente a la puerta del despacho de Javier, una frontera que durante años había respetado como un territorio sagrado y privado. Su mano tembló ligeramente al posarse sobre el pomo de latón frío. La vacilación no provenía del miedo a ser descubierta, sino de la transgresión de sus propios principios, del fantasma de la confianza que ella misma se había esforzado tanto en mantener viva. Respiró hondo, un aire gélido que le quemó los pulmones, y giró el pomo. La puerta se abrió sin resistencia. No estaba cerrada con llave. Esa pequeña negligencia, ese exceso de confianza por parte de él, fue el primer indicio de su arrogancia. Nunca imaginó que ella se atrevería. El aire dentro del despacho era denso, impregnado de su esencia, una mezcla de su colonia amaderada, el cuero de su sillón y el olor a papel viejo. Por un instante fugaz, ese aroma la transportó a los primeros días de su relación, a un tiempo en el que ese olor significaba seguridad y amor. Fue una punzada de nostalgia, un eco de la mujer que había sido, pero se desvaneció tan rápido como llegó. La nueva Lucía, la que había nacido de la humillación y la rabia, no sentía nada. Sus ojos recorrieron la estancia con una frialdad clínica. La habitación, como Javier, era ordenada en la superficie, pero ella intuía que bajo esa fachada de pulcritud se escondía un caos de mentiras. No estaba allí como su esposa. Era una investigadora en la escena de un crimen emocional. Sin un plan claro, comenzó por lo más evidente. Los papeles apilados en una bandeja sobre la mesa de roble. Eran facturas, informes de trabajo, catálogos de relojes caros, nada fuera de lo común. Abrió los cajones que no estaban cerrados con llave, uno por uno. Encontró material de oficina, cables viejos, manuales de aparatos electrónicos. Por un momento, una duda helada se deslizó en su mente. ¿Y si estaba equivocada? Si todo era producto de su imaginación, una reacción exagerada a una simple falta de delicadeza? Era su vieja costumbre de justificarlo, de darle el beneficio de la duda, luchando por salir a la superficie. Pero entonces sus dedos tropezaron con el último cajón de la derecha, el único que se resistía. Estaba cerrado con llave. Y los secretos, como bien sabía ahora, siempre viven bajo llave. La vieja Lucía se habría detenido ahí, respetando ese último bastión de privacidad. Pero esa mujer ya no existía. El cajón cerrado no era una barrera, sino una invitación. Buscó en los portalápices de la mesa, hasta que encontró un abrecartas de metal,
fino y resistente. Volvió a su costurero personal en el dormitorio y cogió unas pequeñas tijeras de punta afilada. El proceso fue torpe y ruidoso en el silencio de la noche. Forzó primero con el abrecartas, haciendo palanca, sintiendo cómo la madera crujía en señal de protesta. Luego usó la punta de las tijeras para manipular la cerradura. El sonido de la madera astillándose y el clic metálico de la cerradura al ceder fue, para ella, el sonido de la verdad abriéndose paso. Estaba rompiendo mucho más que un simple cajón. Dentro no había cartas de amor ni recuerdos sentimentales, solo carpetas de cartón, perfectamente ordenadas. Tomó la primera. En la etiqueta ponía «Inversiones personales». Se sentó en el imponente sillón de cuero de Javier, que parecía tragársela, y la abrió. Contenía extractos bancarios de una cuenta que ella desconocía por completo, una cuenta a nombre únicamente de él. Las cifras bailaban ante sus ojos. Transferencias periódicas de grandes sumas de dinero desde la cuenta conjunta que compartían hacia esta cuenta secreta. Y desde allí, pagos constantes a hoteles de lujo, restaurantes carísimos y, sobre todo, a una mujer cuyo nombre se repetía una y otra vez en las transacciones. El frío en su estómago se intensificó. No era un desliz, era un desfalco sistemático de su patrimonio conyugal. El nombre de la beneficiaria era Valeria Mendoza. Valeria. Repitió el nombre en su cabeza, probando su sonido, sintiendo su peso. Era un nombre bonito, exótico. De repente, la traición tenía un rostro, aunque todavía no pudiera imaginárselo. Siguió revolviendo los papeles del cajón con una urgencia febril. Encontró un recibo de una joyería de alta gama, escondido entre dos extractos. La compra, un collar de diamantes valorado en miles de euros. La dirección de entrega no era la suya. El paquete había sido enviado a un apartamento en el centro de la ciudad, a nombre de Valeria. No sintió ganas de llorar. En su lugar, una rabia sorda y profunda comenzó a arder en sus venas, quemando cualquier vestigio de amor que pudiera quedar. La tristeza se había transformado en un combustible para la acción. Dejó los papeles sobre la mesa, perfectamente alineados. La evidencia física era abrumadora, pero sabía que el verdadero tesoro de información estaría en el mundo digital. Dirigió su atención al ordenador portátil de Javier, cerrado sobre el escritorio como una ostra hermética. Lo abrió. La pantalla de inicio de sesión le pidió una contraseña. Sintió una punzada de frustración. Podría ser cualquier cosa. Probó la fecha de su aniversario, el nombre de su madre, el modelo de su coche. Nada. Se detuvo un segundo y pensó en él, en su ego, en su simplicidad arrogante. ¿Qué contraseña elegiría un hombre que se creía el centro del universo? Con los dedos tecleó «Javier». La pantalla se desbloqueó al instante. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Lo subestimaba hasta en su vanidad. El escritorio del ordenador estaba tan impecable como el físico. Iconos perfectamente alineados, sin desorden. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor sordo en el silencio de la casa. El cursor del ratón temblaba ligeramente bajo su dedo mientras lo movía hacia el icono del programa de correo electrónico. Hacer clic en él era cruzar la última frontera, abrir la caja de Pandora de la que no podría volver a cerrar la tapa. Sabía que lo que encontraría allí la destruiría por completo, pero también la haría libre. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo y presionó el botón del ratón. El programa se abrió, y con él, una ventana a la doble vida de su marido. La bandeja de entrada estaba llena de correos de trabajo y spam, pero en la barra lateral, una carpeta le llamó la atención. No tenía un nombre comprometedor, solo una letra, B. Su dedo, casi por voluntad propia, hizo clic sobre ella. La carpeta se abrió, revelando cientos de correos electrónicos intercambiados entre Javier y Valeria. Empezó a leer desde el más antiguo, de hacía más de 2 años. Eran correos llenos de pasión, de planes, de intimidad. Hablaban de escapadas de fin de semana a ciudades que Javier le había dicho que visitaba por conferencias de trabajo. Había fotos adjuntas, ellos dos en la playa, cenando en restaurantes románticos, abrazados frente a monumentos. Parecían felices, parecían una pareja de verdad. Lucía sintió como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona, protagonizada por su marido. Cuando creía que ya no podía sentir más dolor ni más rabia, encontró el correo que lo cambió todo, enviado por Javier a su abogado personal hacía casi 1 año. El asunto era escueto: escritura chalet.
Contenía un archivo PDF adjunto. Con el corazón en un puño, lo abrió. Era una copia escaneada de la escritura de propiedad de su casa. Pero había algo mal. La fecha era correcta. Las firmas parecían las suyas, pero una cláusula había sido alterada. Según ese documento, Javier figuraba como copropietario al 50% desde el momento mismo de la compra, como si él hubiera aportado la mitad del dinero inicial. Era una falsificación, un fraude deliberado y calculado para robarle la mitad de su hogar, de la herencia de su abuela. En ese instante, la imagen de Javier, el hombre que amaba, se hizo polvo, reemplazada por la de un estafador y un ladrón. El shock inicial al ver la escritura falsificada no duró más que un latido. Inmediatamente después, una lucidez helada y pragmática tomó el control. Sabía que no podía llevarse los papeles. Su ausencia sería una alarma instantánea para Javier. En su lugar, sacó su teléfono móvil, el mismo dispositivo que horas antes había sido el portador de su humillación. Sus manos, que habían temblado al dejar caer un plato, ahora estaban firmes como las de un cirujano. Abrió la cámara y, con una meticulosidad casi robótica, empezó a fotografiar cada documento, cada extracto de la cuenta secreta, cada recibo, cada página de la escritura fraudulenta. Usó una aplicación para escanear los documentos, convirtiéndolos en archivos PDF nítidos y legibles, asegurándose de que cada cifra y cada palabra fueran indiscutibles. Luego, volvió al ordenador. Sabía que reenviar los correos a su cuenta personal sería un rastro demasiado fácil de seguir. En menos de 5 minutos, creó una nueva dirección de correo electrónico con un proveedor anónimo, un nombre sin conexión alguna con ella. Con movimientos rápidos y precisos, adjuntó las fotos de Valeria, los itinerarios de viaje y, lo más importante, el PDF de la escritura falsificada, y los envió a esa nueva cuenta. Acto seguido, fue a la carpeta de elementos enviados y eliminó el correo que acababa de mandar. Después, vació la papelera de reciclaje del programa. Fue una operación limpia, sin huellas. La información estaba a salvo, fuera de esa casa, en la nube, esperando a ser utilizada como un arsenal. El último paso era el más crucial: borrar cualquier rastro de su presencia. Devolvió cada carpeta al cajón, en el mismo orden en que las había encontrado. Colocó el abrecartas exactamente en su sitio. Intentó encajar la pieza de madera rota de la cerradura para que, a simple vista, no se notara la fractura. Cerró el ordenador y alineó el ratón con el borde de la alfombrilla, tal y como a Javier le gustaba. Usó un pañuelo de papel para limpiar sus huellas del pomo de la puerta, de la superficie de la mesa, del sillón de cuero. Salió del despacho y cerró la puerta suavemente detrás de sí, dejando la habitación exactamente igual que antes. El escenario del crimen estaba intacto, pero la investigadora ya se había llevado todas las pruebas. Eran más de las 3 de la madrugada, pero sabía que Carla estaría despierta. Se encerró en el cuarto de invitados, un espacio neutro que no estaba contaminado con los recuerdos de su matrimonio. Marcó su número. Cuando su amiga respondió, con la voz soñolienta pero alerta, Lucía no lloró ni gritó. Su tono era bajo, monótono, casi el de un informe oficial. No hubo preámbulos. «Carla, soy Lucía. Necesito que escuches». Y entonces le resumió los hallazgos de la noche con una eficiencia brutal. Tiene una amante desde hace más de 2 años. Ha desviado cientos de miles de euros de nuestra cuenta conjunta a una cuenta secreta. Y lo peor de todo, ha falsificado la escritura de mi casa para quedarse con la mitad. Al otro lado de la línea, Lucía escuchó un silencio denso, seguido de una profunda inspiración. Pudo sentir cómo la amiga preocupada daba paso a la abogada implacable. La voz de Carla cambió, volviéndose firme y autoritaria. «Escúchame con atención, Lucía. No hagas absolutamente nada más. No lo confrontes. No le dejes saber que has descubierto algo. Actúa con total normalidad si te llama. A las 9 en punto de la mañana. Quiero verte en la puerta de mi despacho. No vengas directamente desde casa. Trae contigo todas las pruebas que has conseguido. Cada foto, cada correo. ¿Entendido?» Las instrucciones eran claras, precisas. Eran un plan de batalla, y Lucía, por primera vez, se sintió como un soldado, no como una víctima. Esa noche no durmió, pero no fue una noche de insomnio y angustia, sino de vigilia y estrategia. Tumbada en la cama del cuarto de invitados, con los ojos abiertos en la oscuridad,
Su mente era un hervidero de actividad. Repasaba una y otra vez los pasos que Carla le había indicado. Pensaba en sus finanzas personales, en el dinero que aún tenía en una cuenta de ahorros que Javier no conocía. Trazaba un mapa mental de sus próximos movimientos, de las conversaciones que tendría que tener, de las mentiras que tendría que contar para mantener su fachada. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de determinación tan dura como el acero. La tristeza había muerto. Solo quedaba el propósito. Mucho antes de que los primeros rayos de sol tiñeran el cielo, Lucía se levantó. En silencio, como un ladrón en su propia casa, preparó una pequeña maleta de mano. No metió ropa de marca ni objetos sentimentales. Guardó lo esencial: su ordenador portátil, todos sus cargadores, una carpeta con sus documentos personales más importantes, su pasaporte, su certificado de nacimiento y, crucialmente, la copia original y legítima de la escritura de la casa, que guardaba en una caja fuerte personal. Dio un último paseo por las habitaciones, pero ya no las veía como su hogar. Eran activos, posesiones, parte de un litigio. Cada objeto era una pieza en el tablero de ajedrez de su nueva vida. Se detuvo en la puerta principal, con la maleta en una mano y las llaves del coche en la otra. Su mirada se desvió hacia la entrada de la cocina. Allí, en el suelo, seguían los restos del plato roto y el cordero desperdiciado. Por un instante, tuvo el impulso de limpiarlo, el viejo hábito de mantener el orden y la apariencia, pero se contuvo. Decidió dejarlo allí, que él lo encontrara cuando volviera, que viera el desastre, que fuera la única pista, el único testigo mudo del momento exacto en que todo se había hecho añicos. Era un pequeño acto de rebelión, un mensaje silencioso que solo ella entendería. Dejar el desastre a la vista era su forma de decir: esto lo hiciste tú. Su primera parada no fue el despacho de Carla. Siguiendo las instrucciones que su amiga le había enviado por mensaje al amanecer, se dirigió a la sucursal principal de su banco en cuanto abrió sus puertas. Esperó en la fila, con el corazón martilleando, pero con una expresión de calma ensayada. Cuando llegó su turno, se dirigió a la empleada y, con una voz firme y convincente, denunció el robo de su cartera la noche anterior. Solicitó la cancelación inmediata de todas las tarjetas asociadas a la cuenta conjunta. A continuación, pidió que se congelara la cuenta por completo, alegando que había visto movimientos sospechosos. Era una mentira calculada, pero le proporcionó una sensación de poder abrumadora. Acababa de cortar el flujo de dinero de Javier. El primer golpe había sido asestado. Desde el banco, condujo directamente al registro de la propiedad. Este movimiento era pura estrategia legal de Carla. Entró en el edificio gubernamental, un lugar que intimidaba con su burocracia, pero Lucía ya no se sentía pequeña. Rellenó un formulario y presentó una denuncia formal por el extravío de su copia de la escritura de la propiedad. Este acto, aparentemente simple, era una jugada maestra. Al declarar oficialmente la pérdida de su documento, se generaba una anotación legal inmediata en el historial de la propiedad. Esto actuaría como un bloqueo, impidiendo que Javier pudiera intentar venderla, hipotecarla o transferirla usando su versión falsificada sin que saltaran todas las alarmas. Estaba construyendo un muro legal a su alrededor, ladrillo a ladrillo, antes de que el enemigo supiera siquiera que estaba bajo asedio. El edificio donde Carla tenía su despacho era una torre de cristal y acero que se alzaba imponente en el distrito financiero de la ciudad. Representaba todo lo opuesto a su chalet. Era un lugar frío, funcional y anónimo, un ecosistema de lógica y poder donde las emociones no parecían tener cabida. Mientras subía en el ascensor de paredes de espejo, Lucía observó su propio reflejo. Vio a una mujer con el rostro pálido y ojeras, pero con una mirada dura y enfocada que no reconoció del todo. Estaba a punto de cruzar un umbral definitivo. Al entregarle las pruebas a Carla, dejaría de ser simplemente una esposa traicionada, para convertirse oficialmente en una clienta, en la demandante de un caso que definiría el resto de su vida. El miedo y la determinación libraban una batalla silenciosa en su interior. Carla la esperaba en la puerta de su oficina. No hubo un torrente de preguntas ni expresiones de lástima. Solo un abrazo, breve, fuerte y lleno de un significado tácito que decía: «Estoy aquí. Lo haremos juntas». El despacho de Carla era como ella.
elegante, ordenado y formidable. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, como si desde allí arriba se pudieran observar todos los problemas con la perspectiva necesaria para resolverlos. Carla le sirvió un vaso de agua y se sentó frente a ella, detrás de una gran mesa de cristal. Su actitud no era la de una amiga que consuela, sino la de una comandante que se prepara para la batalla. Y eso era exactamente lo que Lucía necesitaba en ese momento. No compasión, sino competencia. Sin necesidad de que se lo pidieran, Lucía sacó su ordenador portátil y lo encendió. Su voz no tembló mientras le daba a Carla la contraseña de la cuenta de correo anónima. Con un silencio solemne, ambas observaron cómo se cargaban en la pantalla las pruebas de la traición de Javier. Las fotos con Valeria, los correos detallando sus planes, los extractos bancarios del desfalco y, finalmente, el archivo PDF con la escritura falsificada. Lucía observaba el rostro de su amiga mientras ésta asimilaba cada pieza de información. Vio cómo la preocupación inicial de Carla se transformaba en una incredulidad contenida y, finalmente, en una furia fría y profesional. Ver la indignación en los ojos de una experta legal fue extrañamente validante. No estaba loca, no estaba exagerando. La traición era tan grave como ella la sentía. Carla se reclinó en su silla con los dedos entrelazados. Lucía, esto es mucho peor de lo que imaginaba, y a la vez, mucho mejor para nosotros. Le explicó con una claridad meridiana las implicaciones legales. La falsificación de la escritura no es solo una causa de divorcio, es un delito penal grave. Se enfrenta a cargos de falsedad en documento privado, con posibles penas de prisión. Los extractos bancarios demuestran una clara disipación de bienes gananciales, lo que nos permite reclamar no solo el 50% de lo desviado, sino la totalidad, argumentando mala fe. Se inclinó sobre la mesa, mirándola fijamente. Tenemos un caso sólido como una roca. No vamos a pedir un divorcio justo. Vamos a exigir una aniquilación legal. Tomó un bloc de notas y un bolígrafo y empezó a trazar la estrategia, verbalizándola en voz alta. Primero, mañana a primera hora presentamos la demanda de divorcio. Con estas pruebas, solicitaremos medidas cautelares urgentísimas para congelar todas sus cuentas y activos conocidos, impidiendo que siga moviendo dinero. Segundo, simultáneamente, presentaremos una querella criminal por la falsificación. Que sepa que esto no es solo un asunto civil. Tercero, hizo una pausa, y una sonrisa astuta apareció en su rostro. Enviaremos un burofax a la señorita Valeria Mendoza, informándole cortésmente de que los regalos de alto valor que ha recibido fueron comprados con fondos matrimoniales y que nos reservamos el derecho de reclamarlos como parte del patrimonio a liquidar. Era un ataque en 3 frentes, diseñado para desarmarlo por completo. En medio de la vorágine legal, Carla se detuvo y le hizo la pregunta más importante. Pero ahora, olvídate de las leyes por un momento. Dime, ¿qué quieres tú, Lucía? No lo que es justo o lo que te corresponde. ¿Qué es lo que tu corazón, tu rabia y tu instinto te piden? Lucía se quedó en silencio por un largo minuto, procesando la pregunta. Ya no pensaba como la esposa sumisa. Por primera vez se atrevió a desear. Quiero mi casa. Quiero que hasta el último céntimo que me robó vuelva a mi cuenta. Quiero que su familia, que se rió de mí, sepa que la mujer a la que despreciaban los ha vencido. Hizo una pausa y añadió con una voz más suave pero firme. Y sobre todo, quiero mi vida de vuelta. Quiero una paz que nunca tuve con él. Carla asintió, satisfecha con la respuesta. Bien, pues eso es exactamente lo que vamos a conseguir. Su tono volvió a ser práctico. Lo primero es tu seguridad. No puedes volver al chalet bajo ninguna circunstancia. Y quedarte en mi casa es el primer lugar donde buscaría. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un juego de llaves, deslizándolo sobre el cristal hacia Lucía. Este es de un apartamento de un cliente que está en el extranjero por 6 meses. Está amueblado, es pequeño, y lo más importante, es completamente anónimo. Nadie te buscará allí. Es tuyo por el tiempo que necesites. Considera ese lugar tu cuartel general. Recibir esa llave fue como recibir un escudo. La protección era tan vital como la estrategia de ataque. Justo cuando Lucía se disponía a guardar las llaves, Carla señaló su teléfono móvil, el que estaba sobre la mesa. Ese aparato es el último eslabón que te une a él. Es una correa. Mientras lo tengas encendido, puede localizarte, puede llamarte,
Puede enviarte mensajes para manipularte y hacerte dudar. Su consejo fue tajante. Sal de aquí, ve a la primera tienda que encuentres, compra un teléfono barato de prepago y un número nuevo. Destruye la tarjeta SIM del antiguo. El nuevo número solo me lo darás a mí, y si lo crees necesario, a tus padres, a nadie más. A partir de hoy, para Javier Martínez, dejas de existir digitalmente. Cortar esa última vía de comunicación era el acto final de su desaparición, el inicio de su verdadera autonomía. Salió del despacho de Carla varias horas después, con el sol de la tarde bañando la ciudad. Se sentía completamente agotada, como si hubiera corrido una maratón, pero a la vez sentía una ligereza que no había experimentado en años. El torbellino de emociones que la había consumido durante las últimas 24 horas se había calmado, canalizado ahora en un plan de acción claro y metódico. Tenía un caso legal, una abogada implacable, un lugar seguro donde dormir y una lista de tareas por cumplir. Ya no era una mujer a la deriva en un mar de dolor. Era la capitana de su propio barco de rescate, navegando con determinación hacia la orilla de su nueva vida. Por primera vez, estaba al mando. Esa noche, en el apartamento anónimo, el silencio era diferente. No era el silencio tenso y expectante de su chalet, sino un silencio pacífico y sanador. El lugar era impersonal, con muebles funcionales y sin ninguna de las fotografías o recuerdos que habían llenado su antiguo hogar. Y sin embargo, sentada en el borde de una cama que no era suya, Lucía sintió una sensación de pertenencia que la sorprendió. Cenó un sándwich de queso comprado en una cafetería cercana y un vaso de agua. Era la comida más simple que había probado en años, pero le supo a gloria. Era el sabor de la libertad, el sabor de algo que era únicamente suyo, sin la necesidad de la aprobación o presencia de nadie más. Y en ese momento, supo que iba a estar bien. Los 2 días siguientes en el apartamento anónimo transcurrieron en una especie de limbo pacífico. Para Lucía, fue como aprender a respirar de nuevo fuera del agua. Durmió durante horas. Un sueño profundo y sin sueños que su cuerpo y su mente necesitaban desesperadamente. Comía a deshoras, cosas sencillas que no requerían preparación, y cada bocado era un acto de autocuidado, no de servicio. Por las tardes, se ponía unas gafas de sol y una gorra y caminaba por un parque cercano, sintiéndose deliciosamente invisible entre la multitud anónima. No estaba escondiéndose por miedo, sino que se estaba dando un espacio para sanar, un tiempo para que la mujer herida que había sido se desvaneciera por completo y diera paso a la guerrera que necesitaba ser para lo que estaba por venir. La llamada llegó en la mañana del tercer día. Era Carla, en el nuevo teléfono de prepago. Su voz sonaba nítida, profesional, y tenía un matiz de acero. Ya está hecho, Lucía. No hicieron falta más explicaciones. La demanda de divorcio fue admitida a trámite esta mañana. La querella criminal por falsificación ya tiene número de expediente en el juzgado de instrucción, y el burofax con acuse de recibo fue entregado en el domicilio de Valeria Mendoza hace exactamente 1 hora. Lucía cerró los ojos, sintiendo el peso y la irrevocabilidad de esas palabras. La maquinaria legal, un gigante impersonal y poderoso, se había puesto en marcha por orden suya. Sintió una oleada de terror, y justo debajo, una corriente subterránea de una feroz y justa euforia. Ya no había vuelta atrás. La guerra había sido declarada oficialmente. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, un coche de alta gama se detenía frente al chalet. Javier y su familia regresaban de su viaje, bronceados, cargados de bolsas de compras y recuerdos. Él entró en la casa primero, esperando ser recibido por el aroma de la comida y la presencia silenciosa de su esposa. En su lugar, lo golpeó un silencio frío y un ligero olor agrio. Lo primero que vieron sus ojos fue el desastre en el suelo de la cocina, los restos del plato roto y el cordero, ahora secos y desagradables. Su primera reacción fue de fastidio. Pensó que era un acto de dramatismo infantil por parte de Lucía, una rabieta pasivo-agresiva. «¿Pero qué es esto?», le dijo a su madre, que entraba detrás de él, sin tener la menor idea de que estaba mirando los restos de su vida anterior. El fastidio se convirtió en irritación cuando se dio cuenta de que la casa estaba vacía. Sacó su móvil para llamarla, para reprenderla por su comportamiento. «El número que usted ha marcado no existe». La locución automática lo descolocó. ¿Había cambiado de número sin decirle nada? ¡Qué ridículo! Intentó pagar con su tarjeta de crédito la pizza que pidió para cenar. Pago denegado. Lo intentó con otra. Lo mismo.
Con una creciente sensación de inquietud, llamó a su banco. Tras varios minutos de espera, una voz impersonal le informó: «Señor Martínez, la cuenta conjunta ha sido bloqueada a petición de la otra titular por una alerta de seguridad. Deberán presentarse ambos en la oficina para desbloquearla». El suelo bajo sus pies comenzó a sentirse menos sólido. El golpe de gracia llegó a la mañana siguiente. El timbre sonó, y Javier, todavía enfadado y confundido, abrió la puerta para encontrarse con un hombre de aspecto serio que le tendió un fajo de papeles. Era un agente judicial. Mientras firmaba el acuse de recibo, sus ojos empezaron a escanear la primera página. Demanda de divorcio contencioso. Siguió leyendo, de pie en el umbral de la puerta, y cada palabra era un martillazo. Adulterio continuado. Disipación fraudulenta de bienes gananciales. Y entonces lo vio, en un documento separado. Admisión a trámite de querella criminal por el presunto delito de falsedad en documento privado. La sangre abandonó su rostro. Sintió un sudor frío en la nuca. Ella lo sabía. De alguna manera, lo sabía absolutamente todo. El mundo de Javier implosionó en ese preciso instante. Cerró la puerta y se apoyó en ella, con los papeles temblando en su mano. Su mente, normalmente tan arrogante y segura, era un caos de pánico. ¿Cómo? ¿Cuándo? El despacho. El cajón cerrado. El ordenador. La había subestimado de una manera tan colosal que resultaba casi cómico. La mujer dócil y complaciente a la que había tratado como un mueble más de la casa, se había convertido en una enemiga invisible y letal. El chalet, que siempre había considerado suyo por derecho, ahora se sentía como una jaula, como la prueba principal en su contra. Su arrogancia, el pilar sobre el que había construido su vida, se derrumbó, dejando al descubierto a un hombre pequeño y aterrorizado. Mientras su mente trataba de procesar la catástrofe, su móvil sonó con estridencia. Era Valeria. No saludó. Empezó a gritar, con la voz quebrada por la histeria. «Javier, ¿qué demonios es esto? Me ha llegado una carta certificada de unos abogados. Dicen que les tengo que devolver un collar, que el dinero era de tu mujer. Me están amenazando con demandarme». Javier se llevó una mano a la cabeza, sintiendo que el mundo se le venía encima. No era solo un ataque, era una ofensiva total y coordinada. Lucía no se estaba defendiendo, estaba arrasando con todo. Estaba demoliendo sistemáticamente las dos vidas que él había construido con tanto cuidado, la del respetable hombre de familia y la del amante generoso, y lo estaba haciendo de forma simultánea. Su primera llamada, en un acto casi infantil, fue a su madre. Le leyó fragmentos de los documentos con voz temblorosa. La reacción de ella no fue de decepción por las acciones de su hijo, sino de pura indignación hacia Lucía. «¿Pero cómo se atreve? Esa desagradecida», exclamó, «después de todo lo que ha hecho esta familia por ella, acogerte en nuestro seno. Esto es inaceptable. Ya verás, tu padre hablará con ella y le pondrá las cosas claras». Su ceguera era total. No veían los delitos, la traición, el fraude. Solo veían la insubordinación de alguien a quien consideraban inferior, una sirvienta que se había atrevido a rebelarse contra sus amos. Aún no comprendían que no se enfrentaban a una disputa familiar, sino a la justicia. A kilómetros de distancia, en la paz de su apartamento, el teléfono de prepago de Lucía sonó. Era Carla. «El león ha sido notificado», dijo con una calma triunfante. «Su abogado, un viejo conocido, ya me ha llamado». Intentó mostrarse duro, pero se le notaba el pánico en la voz. «Están completamente descolocados. La primera fase de la Operación Justicia, como la he llamado, ha sido un éxito rotundo». Lucía escuchaba, y una sensación sombría de satisfacción la invadió. No era alegría, no era felicidad, era la sensación de que las piezas del universo, que habían estado desordenadas durante tanto tiempo, comenzaban a encajar lentamente en su lugar. La balanza, por fin, empezaba a inclinarse hacia su lado. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su ventana, algo en la mente de Lucía cambió. Por primera vez en 3 años, su horizonte mental se extendió más allá de la próxima comida que tenía que preparar o la próxima humillación que tenía que soportar. Se permitió, con timidez, pensar en el después. ¿Qué haría cuando todo esto terminara? Quizás podría retomar su antigua carrera como diseñadora de interiores. Quizás podría hacer ese viaje al sudeste asiático que siempre había soñado, pero sola, a su propio ritmo. No eran planes concretos, solo ideas fugaces,
pequeños destellos de un futuro posible. Pero la simple existencia de ese después era el concepto más revolucionario de todos. Su vida ya no estaba definida por él. Estaba a punto de empezar a ser definida por ella. La primera reacción de la familia Martínez, una vez superado el shock inicial, fue recurrir a la única táctica que conocían, la intimidación patriarcal. El padre de Javier, un hombre acostumbrado a que su palabra fuera ley, intentó llamar a Lucía repetidamente. Al encontrarse con la línea inexistente, su frustración se convirtió en rabia. Dejó una serie de mensajes de voz en el buzón de su antiguo número, cada uno más autoritario que el anterior. Empezó con un tono condescendiente. «Lucía, hija, creo que ha habido un malentendido», y terminó con amenazas veladas. «Exijo una reunión familiar de inmediato para poner fin a esta tontería. No sabes con quién te estás metiendo». No entendían que las reglas del juego habían cambiado. Ya no era una nuera sumisa, era la adversaria en un litigio, y estaba legalmente blindada. Javier, por su parte, al verse bloqueado financiera y legalmente, cayó en una espiral de desesperación. Durante días, se dedicó a buscarla físicamente, actuando más como un acosador que como un marido arrepentido. Condujo hasta la casa de los padres de Lucía, donde le cerraron la puerta en la cara tras decirle que no sabían dónde estaba su hija. Se presentó en los trabajos de las mejores amigas de ella, quienes, instruidas por Carla, lo despacharon con una frialdad cortante. Cada intento fallido aumentaba su furia y su impotencia. La mujer que siempre había estado disponible, siempre localizable, se había vuelto un fantasma. Su invisibilidad era su nueva arma, y lo estaba volviendo completamente loco. Tras una semana de fracasos, la estrategia de la familia cambió. El abogado de Javier llamó a Carla. El tono ya no era de prepotencia, sino de una urgencia mal disimulada. Tras unos minutos de formalidades legales, llegó la oferta. Era el primer intento de negociación. «Mi cliente está dispuesto a ser muy generoso para resolver esto de forma amistosa», dijo el abogado. «Accederá a un divorcio de mutuo acuerdo. Le cederá a la señora el chalet sin cargas y una compensación económica significativa». Hizo una pausa antes de soltar la condición clave. Todo esto, por supuesto, a cambio de que se retiren las acciones penales por la supuesta falsificación. El miedo a la cárcel había aparecido en escena. Tenían pánico, y esa era la primera vez que lo admitían. Carla le transmitió la oferta a Lucía por teléfono, sin adornos, como era su deber. Es su primer movimiento. Están asustados. Quieren evitar la prisión a toda costa. La decisión final, como siempre, es tuya. Un año atrás, incluso un mes atrás, la Lucía de antes habría visto esa oferta como una vía de escape, una forma de terminar con el conflicto y el dolor rápidamente. Pero esa Lucía ya no existía. Reflexionó durante un largo minuto, no sobre el dinero ni sobre la casa, sino sobre el concepto de justicia. Esto ya no era una negociación sobre bienes, era sobre principios. Su respuesta fue tranquila, pero con un filo de acero. «Carla, por favor, dile a ese señor que le agradezco la oferta, pero no negocio con delincuentes. Nos vemos en el juzgado». Las semanas siguientes se convirtieron en una lenta guerra de desgaste. El proceso legal avanzaba a su ritmo burocrático, pero los efectos en la vida de Javier eran inmediatos y devastadores. Con todas sus cuentas congeladas, su lujoso estilo de vida se detuvo en seco. Su coche de alta gama se quedó sin gasolina porque no podía pagarla. Tuvo que cancelar cenas y eventos sociales, incapaz de afrontar las facturas. La humillación final llegó cuando tuvo que pedirle dinero a sus padres para la compra semanal, algo que no hacía desde que era un adolescente. El hombre poderoso e independiente se había convertido en un mantenido, una inversión ruinosa para su familia. La inversión de poder era total y absoluta. Mientras tanto, Valeria, la otra pieza del tablero, tomó su propia decisión. Al recibir el burofax y ver que su generoso amante estaba repentinamente en la ruina y en medio de un escándalo penal, no tardó en mostrar su verdadera naturaleza. Le envió un último y furioso correo electrónico a Javier, llamándolo mentiroso y estafador por haberla involucrado en su sórdido lío matrimonial. Le dejó claro que no quería volver a saber nada de él y que más le valía que sus abogados no volvieran a contactarla. Así, sin más, la vida paralela que le daba a Javier una sensación de poder y deseo se desvaneció. Se quedó solo, abandonado por su amante y sostenido únicamente por una familia cuya ayuda venía cargada de reproches.
En contraste directo con la implosión de Javier, el mundo de Lucía comenzaba a expandirse de nuevo. En la seguridad de su apartamento, empezó a reconstruir su identidad. Se inscribió en un curso online de diseño de interiores avanzado, retomando la pasión que había abandonado por su matrimonio. Desempolvó sus cuadernos y volvió a dibujar, sintiendo cómo la creatividad fluía de nuevo por sus venas. Hablaba a menudo con sus padres y amigas por videollamada, y todos notaban el cambio. Su voz era más firme, su risa más frecuente. Ya no era una refugiada escondida, sino una mujer en pleno proceso de renacimiento, encontrando en la soledad no el castigo, sino la oportunidad. Llegó el día de la primera vista judicial para establecer las medidas provisionales. Era la primera vez que Lucía y Javier se verían las caras desde la llamada telefónica que lo empezó todo. Siguiendo el consejo de Carla, Lucía vistió un traje sastre elegante y sobrio. Entró en la sala del juzgado con la cabeza alta, serena y compuesta. Javier ya estaba allí, sentado junto a su abogado. Lucía se sorprendió al verlo. Parecía haber envejecido 10 años. Estaba más delgado, con el rostro demacrado y una expresión de ansiedad mal disimulada. Sus miradas se cruzaron por un instante. Él intentó sostenerla, quizás buscando una fisura de duda o de piedad. Ella simplemente lo miró como se mira a un desconocido, y luego desvió la vista hacia el estrado del juez. Para ella, él ya era invisible. La vista fue breve y contundente. Carla presentó las pruebas del fraude financiero de forma clara y concisa. El abogado de Javier intentó argumentar, pero no tenía nada con qué rebatir los extractos bancarios y los documentos. La jueza, una mujer experimentada y perspicaz, no tardó en tomar una decisión. Fue una victoria aplastante para Lucía. Se le concedió el uso y disfrute exclusivo del domicilio conyugal. Se mantuvo el bloqueo de todas las cuentas de Javier. Y, como golpe final, se le impuso a él la obligación de pagar una pensión compensatoria provisional a Lucía, reconociendo que la había dejado en una situación de vulnerabilidad económica. La justicia, aunque lenta, era implacable. Esa noche, para celebrar, Carla y Lucía cenaron en un pequeño restaurante italiano, un lugar discreto y acogedor. No fue una celebración ruidosa ni extravagante. Fue un momento de calma, de satisfacción contenida. Carla levantó su copa de vino. «Brindo por la justicia», dijo con una sonrisa. Lucía chocó su copa con la de ella. «Y yo brindo por la paz», respondió. En esa simple frase estaba encapsulado su verdadero objetivo. La victoria legal era el medio, no el fin. El verdadero premio, el que anhelaba por encima de todo, era la tranquilidad, la libertad de vivir sin miedo y sin humillaciones. Esa noche, por primera vez, sintió que esa paz ya no era un sueño lejano, sino un destino al que se estaba acercando a cada paso. La noticia de la decisión del juzgado cayó como una bomba en el seno de la familia Martínez. Por primera vez, los padres de Javier se vieron obligados a enfrentar una realidad que su arrogancia les había impedido ver. Su apellido, su dinero y su estatus social eran completamente irrelevantes dentro de una sala de vistas. Su poder de intimidación era nulo frente a un auto judicial. La rabia que sentían hacia Lucía comenzó a mezclarse con un miedo muy real. La querella criminal, que al principio habían descartado como una rabieta, ahora se alzaba como una amenaza tangible. Su hijo, el heredero de su pequeño imperio, se enfrentaba a la posibilidad real de ir a la cárcel. La nuera que consideraban insignificante se había convertido en la arquitecta de su posible ruina. Lucía no tenía ninguna intención de volver a poner un pie en el chalet. El lugar estaba impregnado de demasiados fantasmas, de demasiados silencios dolorosos. Con la bendición legal de la jueza, que le otorgaba el uso exclusivo de la vivienda, el siguiente paso en la estrategia de Carla fue tan pragmático como audaz. Vender la casa. Ponerla en el mercado fue, para Lucía, un acto de purificación. Contrató a un agente inmobiliario y le dio instrucciones claras, manejando todo a través de correos electrónicos y llamadas desde su refugio. No sentía nostalgia al ver las fotos del anuncio en Internet. Ya no veía su hogar, el nido que había construido con tanto esmero. Veía un activo financiero, un capital que necesitaba para construir su futuro y cortar el último lazo físico que la ataba a su pasado. Javier descubrió que la casa estaba en venta de la peor manera posible. Un amigo le envió el enlace del portal inmobiliario. Sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Era su casa,
el símbolo de su éxito, el escenario de su vida perfecta, y ahora estaba expuesta al mundo entero, con un precio y un número de teléfono de un desconocido. Intentó llamar a su abogado para detenerlo, pero la respuesta fue un jarro de agua fría. Legalmente, no podía hacer nada. La jueza le había dado el control a ella. Esa impotencia fue quizás el golpe más duro para su ego. No era solo la pérdida económica, era la humillación pública de ser desalojado, simbólica y legalmente, de la vida que él creía haber construido y controlado. Gracias a un mercado inmobiliario favorable, el chalet se vendió en menos de un mes, y por un precio excelente. Con el dinero, una suma considerable que, gracias a las pruebas, Carla se aseguró de que fuera íntegramente para Lucía. Ella dio el primer paso tangible para construir su nueva realidad. Compró un apartamento en una zona de la ciudad completamente diferente, un barrio lleno de vida, galerías de arte y cafés. Era más pequeño que el chalet, pero más luminoso y con un diseño moderno. Por primera vez en años, tomó decisiones de decoración pensando únicamente en sus propios gustos. Cada mueble que elegía, cada color que pintaba en la pared, era una afirmación de su independencia, un acto de creación de un santuario que era solo suyo. Con un hogar estable y su seguridad financiera restaurada, Lucía se enfocó en su independencia profesional. Invirtió una pequeña parte del dinero de la venta de la casa para fundar su propia empresa de consultoría de diseño de interiores. Empezó de forma modesta. Diseñó su propia página web, creó un portafolio con proyectos antiguos y nuevos bocetos, y contactó con antiguos colegas. Su primer cliente fue el dueño de un pequeño café que quería renovar su local. La emoción que sintió al firmar ese primer contrato fue inmensa. Era un éxito que le pertenecía por completo, fruto de su talento y su esfuerzo. El trabajo se convirtió en su terapia, dándole un propósito que borraba las sombras de su pasado reciente. Mientras la vida de Lucía florecía, el sistema de justicia penal seguía su curso inexorable. Javier fue llamado a declarar como investigado por el delito de falsificación. Su abogado intentó todas las tácticas dilatorias posibles, pero las pruebas eran irrefutables. La escritura fraudulenta y, sobre todo, el correo electrónico que él mismo había enviado a su anterior letrado, adjuntándola. La fiscalía vio el caso claro y procedió con la acusación formal. La amenaza de un juicio penal, de un posible antecedente y de una condena, se cernía sobre él como una nube negra, afectando su salud, su reputación y la paciencia de su familia, que veía cómo los costes legales se disparaban. Acorralado, sin dinero, y enfrentándose a un juicio penal que tenía todas las de perder, el abogado de Javier contactó a Carla con una última oferta. Ya no era una negociación, era una rendición incondicional. Javier aceptaba absolutamente todo. El 100% del dinero de la venta de la casa para Lucía, la restitución total del dinero desviado de la cuenta conjunta, una suma que sus padres tendrían que cubrir. Además, estaba dispuesto a firmar una disculpa formal por escrito. A cambio, solo pedían una cosa: que Lucía, como parte ofendida, solicitara a la fiscalía una atenuante o mostrara una disposición favorable a un acuerdo que evitara la prisión. Era su último y desesperado intento de salvarse. Lucía y Carla se reunieron para discutir la oferta. Carla fue clara: podemos presionar y probablemente conseguir que entre en prisión, o podemos aceptar esta victoria total y cerrar el capítulo. La fiscalía podría tener en cuenta tu opinión, pero no está obligada a seguirla. La decisión, como siempre, es sobre qué tipo de cierre necesitas. Lucía lo meditó durante mucho tiempo. La idea de la venganza era tentadora, un postre amargo pero satisfactorio. Sin embargo, se dio cuenta de que su paz no dependía de su castigo. Su respuesta a Carla fue serena y definitiva: acepto los términos económicos, pero en lo penal no pediré ni clemencia ni un castigo mayor. Que la justicia siga su curso. Yo ya no soy parte de esa ecuación. El día de la firma del acuerdo de divorcio tuvo lugar en la fría sala de reuniones del despacho de Carla. Fue la última vez que Lucía y Javier estuvieron en el mismo espacio. El contraste entre ambos era sobrecogedor. Ella, vestida con colores claros, irradiaba una calma y una confianza que la hacían parecer más alta, más fuerte. Él, con traje oscuro y la mirada hundida, parecía un hombre derrotado, encogido, evitando el contacto visual a toda costa. Firmó cada página que Carla le ponía delante, cediendo legalmente todo lo que había robado, renunciando a cualquier derecho sobre el pasado, presente o futuro de Lucía.
El suave rasgueo de su bolígrafo sobre el papel fue el sonido silencioso y definitivo de su capitulación. Lucía salió del edificio de oficinas y se encontró con el sol brillante de la tarde. No sintió una explosión de alegría ni un deseo de celebrar. Lo que sintió fue algo mucho más profundo y duradero, un inmenso, absoluto y abrumador alivio. Era como si una mochila cargada con toneladas de piedras, que había llevado a cuestas durante años, sin ser plenamente consciente de su peso, se hubiera desvanecido de su espalda. El divorcio era oficial. El dinero estaba a salvo. La batalla legal había terminado. Era libre. Completamente, incondicionalmente, maravillosamente libre. La guerra no había terminado con un grito de victoria, sino con un suspiro de paz. Habían pasado 2 años desde el día en que firmó su divorcio. La vida de Lucía era ahora irreconocible, en el mejor de los sentidos. Su firma de diseño, Espacios con Alma, había crecido más allá de sus expectativas más optimistas. Una noche, en una elegante gala del sector, rodeada del murmullo de admiración de sus colegas, subió al escenario para recoger el premio al Mejor Diseño Comercial del Año por su trabajo en el Hotel Boutique. Sosteniendo el pesado galardón de cristal, miró a la audiencia y sonrió. No era una sonrisa de revancha, sino de pura y genuina gratitud hacia la mujer en la que se había convertido, la que había sido capaz de transformar las ruinas de su vida en un palacio de creatividad y éxito. Unos días después del premio, recibió un mensaje privado en la cuenta de Instagram de su empresa. Era de una prima lejana de Javier, una chica joven a la que apenas recordaba, pero que siempre le había tratado con una amabilidad sincera. El mensaje era corto y directo. Hola, Lucía. Vi lo de tu premio en la prensa. No sé si te acordarás de mí, pero solo quería decirte que me alegro muchísimo por ti. Siempre pensé que merecías brillar. Te lo mereces todo. Leer esas palabras de alguien dentro de ese círculo familiar fue un bálsamo inesperado. Fue la confirmación silenciosa de que la verdad siempre encuentra una grieta por la que salir a la luz. Un pequeño guiño del universo diciéndole que su lucha había sido vista y reconocida. Cenando con Carla para celebrar el premio, su amiga le preguntó con delicadeza si había pensado en volver a tener pareja. Lucía bebió un sorbo de vino y reflexionó antes de responder. ¿Sabes? Antes pensaba que el amor era algo que tenías que buscar para sentirte completa. Ahora sé que yo ya estoy completa. Le explicó que no estaba cerrada a la idea, pero que ya no la necesitaba como un ancla. Si el amor volvía a su vida, tendría que ser un complemento, no el centro. Sería un compañero de vuelo, alguien que volara a su misma altura, no un peso que la mantuviera en tierra. La idea de compartir su vida con alguien ya no nacía de la carencia, sino de la abundancia. Por azares del destino, un nuevo proyecto la llevó a un barrio cercano al que había sido su hogar. La curiosidad, desprovista ya de cualquier dolor, la hizo desviarse un par de calles para pasar por delante del chalet. Apenas lo reconoció. Un nuevo color cubría la fachada. Había bicicletas infantiles esparcidas por el césped y unas cortinas alegres colgaban de las ventanas. Una familia joven reía en el porche. Al ver la escena, Lucía no sintió ni una punzada de nostalgia o pérdida. Al contrario, sintió una profunda sensación de paz. La casa, como ella, había sanado. Se había llenado de una nueva vida, de una nueva felicidad. Era simplemente un edificio de ladrillos y madera, un lugar hermoso que ya no guardaba ninguna parte de su alma. Una nueva clienta, una mujer joven y visiblemente insegura, llegó a su estudio para encargarle el diseño de su nuevo hogar. A medida que hablaban, Lucía reconoció las señales, la forma en que miraba a su marido buscando aprobación para cada pequeña decisión, la manera en que minimizaba sus propias ideas. Sin revelar ni un ápice de su propia historia, Lucía se dedicó a empoderarla sutilmente. Esa idea que has tenido para la iluminación es brillante, le decía. Confía en tu instinto, tienes un gusto exquisito. Vio cómo, a lo largo de las semanas, la clienta empezaba a erguirse, a tomar decisiones con más firmeza, a encontrar su propia voz dentro de su hogar. Lucía sonreía para sus adentros. Había convertido su dolor en una herramienta para ayudar a otras. Su felicidad ahora residía en momentos pequeños y perfectos, como esa mañana de domingo, sentada en la terraza de su apartamento,
con una taza de café caliente entre las manos. El aire fresco de la ciudad la envolvía mientras observaba el sol ascender entre los edificios. No había planes, no había obligaciones, no había nadie a quien complacer. Solo el silencio, la brisa y la inmensa sensación de estar exactamente donde debía estar. En ese instante, comprendió que la paz no era un destino al que se llega, sino momentos como ese, momentos de pura y simple existencia, que se coleccionan y se atesoran como joyas preciosas, y su vida, ahora, estaba llena de ellos. La imagen final de su transformación se cristalizó en un día soleado de primavera. Lucía estaba en el vestíbulo de su apartamento, junto a una maleta perfectamente hecha. Se iba de vacaciones a Italia por 3 semanas, un viaje que se regalaba a sí misma para explorar museos, paisajes y sabores, sin más compañía que su propia curiosidad. Miró a su alrededor, al hogar que había creado, un reflejo de su paz interior y su talento. Un lugar seguro y hermoso que la esperaría a su vuelta. No estaba huyendo de nada. Estaba yendo al encuentro de todo. Era una partida nacida de la plenitud, no de la necesidad de escapar. Cogió las llaves de la mesa, abrió la puerta y salió al pasillo. Luego, se giró y tiró de la pesada puerta de madera. El sonido del cerrojo al encajar en el marco fue nítido, sólido y definitivo. Un clic satisfactorio que resonó en el silencioso corredor. No era el portazo de la ira ni el cierre sigiloso de la huida. Era el sonido de la seguridad, de la elección. El sonido de una mujer que cierra la puerta de su santuario, sabiendo que todo lo que ama y todo lo que ha construido está a salvo en su interior, protegido por algo mucho más fuerte que una cerradura, su propia fortaleza. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia el ascensor, sin mirar atrás ni una sola vez. Sus pasos eran firmes, tranquilos, el eco suave de unos tacones que sabían exactamente a dónde se dirigían. No había sombras en su mente, ni fantasmas en su corazón. El pasado ya no era una carga que arrastraba, sino los cimientos invisibles sobre los que había construido su presente. Le había enseñado lecciones valiosas sobre la resiliencia y el valor propio, pero ya no dictaba su camino. Su vista estaba fija en el horizonte, en las infinitas posibilidades que se abrían ante ella, en las páginas en blanco que aún le quedaban por escribir. Mientras esperaba que las puertas del ascensor se abrieran, un pensamiento final, lúcido y sereno, cristalizó en su mente. Por fin comprendía el verdadero significado de la libertad. No era la ausencia de una jaula, ni la victoria sobre un enemigo. La verdadera libertad era el conocimiento profundo y arraigado de que poseía todas las herramientas, los planos y la fuerza para construir su propio mundo. Un mundo donde ella era la única arquitecta, la única diseñadora, la única dueña de su destino. Un mundo lleno de luz, de propósito y de una paz inquebrantable. El futuro ya no era algo que temer, sino un espacio abierto, un lienzo en blanco, y ella, por fin, tenía todos los pinceles en su mano.